Me llamo Renata Herrera y tengo 35 años. Trabajo como directora de finanzas en una empresa grande por la zona de Reforma. Es un empleo de jornadas largas, de cabeza fría, de juntas eternas y de gente discutiendo números como si el mundo se acabara por un renglón mal puesto. A mí eso se me da bien. Soy buena. Y sí, me pagan muy bien. Desde los 22 empecé a ahorrar y a invertir con disciplina. Cada bono, cada aumento, cada extra que me caía, se iba directo a mi ahorro o a inversiones. No era obsesión, era un plan. Yo quería mi casa soñada y no iba a conformarme con algo a medias. 13 años después, hace unos meses, por fin lo logré. Compré mi casa. Tiene 3 recámaras, una cocina moderna que me encanta, pisos de madera en casi toda la casa y lo que más me enorgullece, un estudio que por fin siento mío, con un sistema inteligente para luces y temperatura. También tiene una terraza interior rodeada por muros altos, de esas donde te sientas con café y por un rato nadie te invade. Ahí sí puedo respirar. Y hay un detalle importante. La casa está a mi nombre, solo a mi nombre. La compré con mi dinero, con mis ahorros, con mis inversiones. No fue una mansión imposible, fue una casa remodelada en una calle tranquila, y para lograrlo di un enganche fuerte y me organicé con un crédito que sí podía pagar. Ahí vivo con mi esposo Adrián. Llevamos 5 años casados. Él trabaja en consultoría y viaja mucho por proyectos. A veces se va 2 semanas, a veces 3. Monterrey, Guadalajara, Querétaro, lo normal para su trabajo. Según él, con el tiempo te acostumbras, o eso crees. Adrián tiene una hermana, Mariana. Tiene 32 años. Está casada con Bruno. Bruno se presenta como creador de contenido de viajes. Sube fotos, presume lugares, habla de colaboraciones y proyectos. Pero yo, en la vida real, nunca he visto que eso se traduzca en estabilidad. Mariana trabaja de vez en cuando, pero no dura. Entra a un empleo, se harta, renuncia. Siempre hay un pretexto. Y siempre están sin dinero. Siempre. En los últimos meses, yo les estuve pagando la renta. Sí, yo, como 4 meses seguidos. Transferencias una tras otra, porque hablaban y hablaban con la misma cantaleta, que no les alcanzaba, que el casero ya los iba a correr, que en cuanto amarraran un ingreso me pagaban. La renta era de unos 22,000 pesos al mes. Yo sabía que no me iban a pagar, pero Adrián me lo pedía con esa frase que parece inofensiva y en realidad te arrincona. Es mi hermana, Renata. Ayúdame. Y yo cedía, por familia. Unas semanas antes de todo, hubo robos en mi zona. En menos de 2 semanas se metieron a 3 casas. La policía pasó más seguido, pero yo no me iba a quedar cruzada de brazos. Mandé instalar un sistema de seguridad, alarma y 5 cámaras. Una en la entrada, otra en la parte de atrás, una en sala, otra cubriendo la cochera y una viendo hacia la calle. Todo conectado a mi celular. Yo podía revisar en cualquier momento. También tengo llaves extra, como mucha gente. Mis papás tienen un juego, mis suegros también. Y Adrián tiene las suyas, claro. Lo hice por seguridad, por si un día pasa algo y alguien necesita entrar a cerrar, apagar una fuga, lo que sea. Yo iba a avisar del sistema nuevo y de que ahora había código y monitoreo, pero entre el trabajo y el caos de fin de trimestre, se me fue. Así tal cual. El martes pasado estaba en una junta de presupuesto trimestral, de esas que se sienten como castigo, gente peleando por partidas, por proyecciones, por números que cambian cada 5 minutos. Yo estaba ahí, tomando notas, medio escuchando, cuando mi celular vibró. Notificación del sistema. Posible intrusión. Puerta principal. Llave usada. Se me heló el cuerpo. Abrí la aplicación de las cámaras en ese instante. Y ahí estaban, Mariana y Bruno, entrando a mi casa como si fuera suya. Mariana traía bolsas. Bruno iba viendo alrededor, como evaluando, moviendo la cabeza, como si estuviera aprobando el lugar. No venían a saludar. No venían por un favor. Entraron con toda la seguridad del que cree que tiene derecho.
30 segundos después, la alarma se activó. El sonido era brutal, incluso desde el celular. Vi a Mariana tapándose los oídos. Vi a Bruno buscando desesperado, abriendo cajones, volteando, como si el código fuera a aparecer por arte de magia. No tenían el código, claro. Yo jamás se los di. En el audio del sistema se escuchó la voz de la central de monitoreo. Una voz firme, entrenada. Central de seguridad. Indique el nombre del titular y la palabra clave. Bruno gritaba encima de la alarma. No sé. Es la casa de mi cuñado Adrián. Es de la familia. La voz respondió igual de calmada. Se activó protocolo. Ya va una unidad en camino. Permanezcan donde están. Yo cambié a la cámara de la calle. En la cochera había una camioneta tipo flete, con la cajuela abierta. Se veían cajas, un buró, una silla, una lámpara envuelta, muebles, cajas. No estaban de visita. Se iban a mudar. Ahí, en plena junta, mientras alguien discutía un ajuste de gastos, yo me quedé viendo mi pantalla con la garganta cerrada. Mariana y Bruno estaban intentando meterse a vivir a mi casa sin preguntarme, sin decirme, como si ya estuviera decidido, como si yo fuera un detalle. Me salí de la junta con una excusa rápida y me metí a una sala vacía. Primero llamé a la central de monitoreo para que me confirmaran el folio del evento y el estatus del envío. Luego marqué al 911, solo para verificar que la unidad ya estuviera asignada a mi domicilio. Con los robos recientes en la zona, estaban respondiendo rápido. Me atendió un oficial, Ramírez. Me hizo preguntas directas, una tras otra. ¿Usted es la propietaria del domicilio? Sí. ¿Las personas tienen autorización expresa suya para estar ahí? No. ¿Usted sabía que iban a entrar? No. ¿Usted les dio permiso de vivir ahí? No. Se me quebró un poco la voz, pero lo sostuve. No tenían derecho. Entraron sin mi consentimiento. Ramírez me dijo que habían acudido al domicilio por el reporte de alarma y que Mariana y Bruno estaban ahí, retenidos para aclaración. Me explicó que si yo quería proceder, tenía que presentarme a la fiscalía a levantar el reporte y formalizar la denuncia. Le dije que iría en cuanto pudiera. Colgué y marqué a Adrián. Estaba en Monterrey por un congreso. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. ¿Qué pasó, Renata? Se escuchaban voces de fondo, como si estuviera con gente. Tu hermana y Bruno se metieron a la casa. Silencio. Usaron una llave. Activaron la alarma. Hay un flete afuera con cosas. Se quieren mudar. Hubo una pausa. Y luego Adrián dijo algo que me dejó sin aire. Ah, sí. Yo sabía. Sentí que me iba a estallar la cabeza. ¿Cómo que sabías? Mariana me habló la semana pasada. A Bruno lo corrieron y los sacaron del departamento. Les dije que podían quedarse con nosotros un rato. Tenemos cuarto de sobra. Yo no podía creerlo. Adrián, no es con nosotros. Es mi casa, y ni siquiera me avisaste. Te iba a decir. No es para tanto. No es para tanto. Traen muebles. Entraron sin decirme. Ya va una patrulla. ¿Cómo que patrulla? El sistema avisó. El sistema hace eso. Justo por los robos. Adrián cambió el tono. Ya no era sorpresa. Era enojo. Renata. ¡Qué exageración! Es mi hermana. Exageración. Es que tú decidas meter gente a vivir aquí sin consultarme. Pues diles que fue un malentendido. No fue un malentendido. Se metieron. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Vas a dejar que esto se les quede como antecedente? Me quedé callada un segundo, porque me cayó una verdad encima. No le importaba si yo estaba bien. Le importaba su hermana. Adrián, tengo que colgar. Renata. No. A ver. Colgué. Me quedé un momento con el celular en la mano, respirando corto. Luego hice algo que me salió casi en automático. Marqué a mi suegra, Leticia. Contestó de inmediato, como si me estuviera esperando. Hola, Renata. ¿Usted sabía que Mariana y Bruno se iban a venir hoy a mi casa? Sí, dijo. Tranquila. Yo se lo sugerí. Sentí un calor incómodo en la cara. ¿Usted se lo sugirió?
Mira, Renata, tienes una casa grande. Hay cuartos. Ellos necesitaban un lugar. La familia se apoya. No hay que hacer tanto drama. Se metieron sin mi permiso. Ya está la policía ahí. Su tono cambió como si alguien hubiera apagado una luz. ¿Llamaste a la policía? Yo no llamé. La alarma notificó. Es automático. Pues arregla eso, soltó, seca. No puedes hacerles eso. ¿Qué va a decir la gente? Les vas a arruinar la vida. Ellos arruinaron mi tranquilidad cuando decidieron entrar como si esto fuera de ellos. Renata, de verdade, no hagas esto más grande. Yo ya no quería escucharla. Colgué. Regresé a la junta, pero no estaba ahí. Mi cuerpo estaba en esa casa, con gente metiéndose, con Adrián minimizándolo, con Leticia sermoneándome. Una hora después me volvió a sonar el celular. Era Mariana. Salí otra vez, contesté. Y antes de que yo dijera una palabra, Mariana empezó a gritar. Nos trataron como criminales. Había vecinos mirando. Se estaban riendo. Tú sabes lo humillante que fue. Yo activé la grabadora de voz del teléfono. No por morbo, sino por instinto. Algo me decía que esto iba a escalar. Mariana, te metiste a mi casa. Yo tengo llave. Adrián nos dio permiso. Mi mamá nos dio permiso. Teníamos derecho. ¿De dónde sacaste la llave? Me la prestó mi mamá, la que ustedes le dieron. Si nos la dio, es porque podía. No tenías mi permiso. Nos tendiste una trampa, dijo, con esa seguridad absurda. Pusiste la alarma para hacernos quedar mal. Instalé seguridad porque hubo robos. Y no sabía que ibas a intentar mudarte sin decirme. Hubo un silencio corto. Y luego Mariana soltó lo que terminó de romperme la paciencia. Quiero 300,000 pesos. Me quedé quieta. ¿Qué dijiste? 300,000 pesos. Por el daño emocional. Por la humillación. Nos exhibiste frente a todos. Me lo debes. Algo dentro de mí se rompió y a la vez se acomodó. Como cuando por fin entiendes con quién estás tratando. Todos esos meses pagando su renta, todas las llamadas, todos los es que no tenemos, todo para que ahora me cobrara por no dejarla invadir mi casa. De ahora en adelante, vas a hablar con mi abogada, le dije. Y colgué. Me quedé en el pasillo respirando hondo, tratando de que no me temblaran las manos. Luego marqué a Paola, una amiga de la universidad. Es mi amiga y abogada, y se dedica a temas inmobiliarios y patrimoniales. Contestó rápido. ¿Renata? ¿Qué pasó? No sé ni por dónde empezar. Necesito un consejo legal. Le conté todo. La alarma, las cámaras, el flete. Adrián admitiendo que lo sabía. Leticia empujando la idea. Mariana exigiendo dinero. Paola se quedó callada un momento, y luego habló con una claridad que me dio calma. Esto no es un pleito familiar, es una invasión de tu domicilio. Y lo de pedirte dinero así puede encuadrar en extorsión, dependiendo de cómo se plantee. ¿Qué hago? Ve a la fiscalía y levanta la denuncia. Lleva el video. Guarda la grabación donde te pide el dinero. Pide copia del reporte del incidente. Documenta todo. Y no te dejes presionar. Adrián se va a poner como loco. Adrián permitió que se metieran a tu casa sin consultarte. Tu seguridad va primero. Colgué y tomé una decisión. Pedí el resto de la tarde y me fui directo a la fiscalía. Me fui en cuanto salí de la oficina, antes de que se pusiera peor el tráfico. En el lugar me atendieron. Presenté mi identificación, expliqué el contexto, mostré el video de las cámaras, expliqué lo del flete. Reproduje la grabación donde Mariana pedía 300,000 pesos. La persona que me atendió, y luego un agente que tomó nota del caso, escucharon todo. Su expresión se fue endureciendo con cada frase de Mariana. Está haciendo lo correcto al venir, me dijeron. Queda asentado que usted no otorgó consentimiento. Se va a solicitar medida de protección y se les va a percibir que no se acerquen al domicilio. Si vuelven a presentarse, repórtelo y se actúa conforme al procedimiento. Me preocupa que lleguen más familiares, dije. Ellos tienen llaves. Eso también se incluye en el reporte. Mantenga su sistema activo.
Si alguien llega, llame de inmediato. Salí de ahí con el pecho apretado, pero con una sensación extraña de control, como si por fin estuviera agarrando el volante. En el camino revisé el celular. Tenía llamadas perdidas de Adrián. Mensajes uno tras otro. Contestam. Esto es grave. Hechira Eugeport. Mi hermana no puede quedar así. ¿Qué estás haciendo? Ni uno preguntando si yo estaba bien. Ni uno diciendo si ya había llegado a casa. Nada. Cuando por fin llegué, no me fui a la sala. Me fui directo a mi estudio. Abrí un cajón y saqué una carpeta que llevaba meses ahí, escondida bajo papeles. Dentro estaban unos formatos de divorcio impresos. Los imprimí el día que Adrián sacó de nuestra cuenta conjunta 600,000 pesos sin decirme. Se los dio a Mariana para arreglar un problema. Cuando lo enfrenté, me dijo que como era nuestro dinero, tenía derecho. Yo me quedé helada ese día, no por el dinero solamente, por la facilidad con la que cruzó una línea. Esa noche imprimí esos papeles. No los llené, solo los guardé, como quien guarda un paracaídas. Ahora los saqué, me senté y empecé a llenarlos. Nombre completo, datos, fecha, régimen, lo que correspondía. Nosotros nos casamos con separación de bienes, con capitulaciones claras. Él siempre decía que era por orden. Yo lo acepté porque también me daba tranquilidad, y ahora entendía que fue lo único sensato en medio de tantas concesiones. Cuando terminé, guardé todo en una carpeta limpia. Luego me senté en la terraza interior. Me preparé un café y esperé. Adrián llegó esa noche cerca de las 9. Escuché su coche entrar a la cochera y frenar mal, como con prisa. Azotó la puerta del coche. Entró sin saludar, con la cara roja. «¿Qué hiciste?», soltó, sin respirar. Yo estaba en la sala. La carpeta estaba a mi lado. Protegí mi casa. Les van a poner un apercibimiento. ¿Tú sabes lo humillante que es eso para mi hermana? ¿Y tú sabes lo que es ver por cámara cómo entran a tu casa con un flete para instalarse? Era temporal. Temporal no significa sin permiso. Renata, estás haciendo un escándalo. Me quedé tranquila a propósito. No le iba a dar el gusto de verme rota. Trajeron muebles. Mariana me pidió 300,000 pesos por daño emocional. ¿Eso también es temporal? Adrián apretó la mandíbula. Es mi hermana. Debiste hablar conmigo. Yo hablé contigo, y tú me dijiste que lo sabías y que no era para tanto. Estamos casados, dijo, como si esa frase fuera un candado. Lo tuyo es mío. Ahí fue cuando lo miré directo. No. Se quedó quieto. Esta casa la compré con dinero que ahorré 13 años antes de casarme contigo. Está a mi nombre, y tú lo sabes. Está siendo cruel. Cruel fue que decidieras meter gente a vivir aquí sin preguntarme. Cruel fue lo del dinero de la cuenta. Cruel es que no te importe lo que yo siento. Tomé la carpeta y se la extendí. Nuestra relación se acabó. Adrián abrió la carpeta y vio los papeles. Se le cambió la cara, como si por fin entendiera que esto no era una discusión más. ¿Me estás divorciando por esto? Te estoy divorciando porque no eres mi pareja. Porque proteges a tu familia aunque me pisoteen. Porque para ti yo siempre soy la que debe ceder. Adrián aventó los papeles al piso, furioso. Perfecto. Si quieres divorcio, lo vas a tener. Y voy a pelear lo que me toca. Puedes intentarlo, le dije, sin levantar la voz. Pero sabes cómo está el régimen, y sabes que esta casa no entra. Se fue hacia las escaleras y empezó a azotar cajones, a meter ropa a lo bruto en maletas. 20 minutos después, bajó con 2 maletas y una caja. Voy a regresar por lo demás. Me avisas antes. Ya no vives aquí. Me miró con odio, como si yo fuera la traidora. Azotó la puerta al salir. Yo me quedé mirando el piso un momento. Luego levanté los papeles con calma, los acomodé en la carpeta y respiré. Sentí algo que no esperaba. Alivio. A la mañana siguiente temprano, marqué a un cerrajero. Llegó en un par de horas. Cambió todas las chapas. Puerta principal, puerta trasera, acceso de cochera.
También cambié códigos y desactivé cualquier acceso anterior. Guardé un juego de llaves para mí y le di otro a Paola. Después llamé a la empresa de seguridad y pedí subir el nivel. Sensores en ventanas, cámaras adicionales, alertas más sensibles. Y pedí una cosa más. Quiero que eliminen a Adrián y a mis suegros de los contactos de emergencia. Puse a Paola como contacto principal. Luego bloqueé números. Primero el de Adrián, después el de Mariana, después el de Leticia y el de mi suegro, Héctor. Bloqueé redes, correos, todo. No quería excusas. No quería negociaciones. No quería chantajes. El proceso de divorcio arrancó formalmente un mes después. Adrián contrató abogado y lo primero que intentaron fue pedir parte de la casa, como si fuera automático. Paola respondió con documentos. Escrituras a mi nombre. Comprobantes de que la compra se hizo con mis recursos. Capitulaciones y separación de bienes. Todo en orden. El proceso tardó 3 meses. Tuvimos audiencias, trámites, días que se sienten eternos aunque solo sean horas. El día de la resolución final, Adrián estaba de un lado con su abogado. Detrás de él estaban Leticia, Héctor y Mariana. Me miraban como si yo hubiera cometido un pecado. Yo no les devolví la mirada. La autoridad revisó todo. Escrituras, estados de cuenta, el régimen con el que nos casamos, los papeles de la compra. Al final, la resolución fue clara. La casa se quedaba conmigo. Adrián no tenía derecho sobre ella. Vi cómo apretó la mandíbula. Leticia se quedó tiesa. Mariana me miró con un odio que ya ni me movía. Yo solo sentí que me quitaban un peso de los hombros. Dividimos la cuenta conjunta en lo que correspondía. Él se llevó sus cosas personales. Y se acabó. Cuando salí, el aire me supo distinto. Me subí al coche y manejé hacia mi casa. Mi casa. Solo mía. Me estacioné, apagué el motor y me quedé viendo la fachada un momento. Recordé mis 22 años, mis primeros ahorros, mis noches trabajando, mis planes. Y pensé algo sencillo. Lo logré y me defendí. Pasaron los meses y, para mi sorpresa, la vida se volvió tranquila. Trabajo, casa, cena, series, silencio. Un silencio sano. Nadie pidiendo, nadie reclamando, nadie queriendo vivir de mí. Por una prima de Adrián, Claudia, me enteré de lo que pasó con ellos. Después del pleito, Adrián quedó marcado en su trabajo. Nadie quería más ruido. Lo fueron dejando fuera de proyectos importantes y lo reubicaron en cosas menores. Al final renunció. Se regresó a vivir con Leticia y Héctor. Y poco después, Mariana y Bruno también se fueron a meter ahí porque ya no pudieron con su situación. 5 adultos en una casa de 2 recámaras. Un caos. Bruno seguía con sus proyectos y sus fotos. Decía que ya venía la buena, que una marca lo iba a patrocinar, que ahora sí iba a despegar. Nada despegaba. Mariana saltaba de trabajo en trabajo. Duraba unas semanas. Se quejaba, renunciaba. Quería gastar como si tuviera, salir, comprar cosas, aparentar. Y los suegros se estaban quedando sin ahorros. Cuando me contaron, no sentí gusto, tampoco lástima. Sentí nada. Como cuando ya entendiste que esa historia no es tuya. Después del divorcio, decidí no salir con nadie por un tiempo. No era odio a los hombres, era desconfianza. Y también era cansancio. Yo necesitaba calma. Un día Paola me citó a tomar café y me lo dijo sin vueltas. Renata, yo sé que te ves fuerte, pero esto te sacudió. Considera ir a terapia. Yo quería decir que estaba bien, y una parte de mí sí lo creía, pero otra parte se despertaba en las noches con el recuerdo de la alarma, de la cámara, de esa gente entrando. Acepté. La terapeuta se llamaba la doctora Fuentes. Una mujer de unos 50 años, voz serena. Me escuchó sin interrumpirme. Le conté todo. Adrián, Mariana, el flete, la traición, el divorcio. Cuando terminé, la doctora Fuentes dijo algo simple. Hiciste lo correcto. Cuidaste tu casa y tu seguridad. Pusiste límites. Lo que hicieron ellos fue una invasión.
Y lo más duro es que quienes debían respaldarte eligieron otra cosa. Eso no es tu culpa. Trabajamos durante meses en eso, en límites, en señales, en confiar otra vez sin perderme. 6 meses después, me sentí lista. No desesperada, solo abierta. Conocí a Daniel en una cena con causa para un hospital que mi empresa patrocinó. Él es cirujano, tiene 42, es divorciado y no tiene hijos. Empezamos a hablar cerca de la mesa de comida. Nos quejamos de la música, nos reímos de lo mismo, y cuando me di cuenta ya habían pasado 2 horas. Me pidió mi número. Se lo di. Empezamos lento, una cena a la semana, luego 2. Nunca me presionó, nunca intentó cruzar mi espacio a la fuerza. Eso, para mí, era nuevo. Un día, después de varios meses, le conté lo que había pasado con Adrián y su familia. Lo observé mientras hablaba, como quien revisa si viene otra decepción. Daniel solo frunció el ceño, preocupado. Eso debió ser espantoso, que se metan a tu casa así. ¿No crees que exageré? Daniel me miró, como si esa pregunta no tuviera sentido. ¿Exageraste? Renata, tu casa es tu lugar seguro. Nadie tiene derecho a invadirlo. Hiciste lo que tenías que hacer. Ahí supe que era distinto, no porque fuera perfecto, sino porque entendía algo básico: respeto. Llevábamos como 4 meses cuando pasó algo que me hizo reír de verdad, de esa risa que te sale del estómago y te limpia por dentro. Un día llegué del trabajo y encontré un sobre en el buzón, sin remitente. Pero reconocí la letra de inmediato. Era de Leticia. Lo abrí con cuidado, como si fuera a mancharme los dedos. Era una hoja escrita por ambos lados, llena de frases largas y ese tono de autoridad que siempre tuvo. Decía que había pensado mucho en todo lo ocurrido, que entendía que yo estaba molesta, y luego venía la parte que parecía chiste. Decía que ella me perdonaba. Así, como si yo hubiera cometido el crimen. Decía que me estaba permitiendo volver a la familia, que podía hablar con Adrián, que todo se arreglaba si yo me disculpaba por haber hecho un escándalo y por haber permitido que la policía humillara a Mariana. Yo leí eso en mi cocina y me empecé a reír, primero bajito, luego más fuerte. Me salieron lágrimas. La audacia. Ella me perdonaba. Leí la carta 3 veces, cada vez riéndome más. Luego la llevé a la trituradora de papel del estudio y la metí. Vi cómo se convertía en pedacitos, confeti sin sentido. Tiré todo a la basura y me puse a hacerme de comer. Ese fin de semana se lo conté a Daniel en un desayuno tardío. Cuando llegué a la parte de «te perdono», casi se atraganta con el café. «¿Te perdonó?», dijo, con los ojos abiertos. «¿Por qué?». «Por proteger mi casa, al parecer». Daniel negó con la cabeza. «Esa gente está muy mal». «Ex gente», corregí. «Ya no son nada mío». Daniel sonrió, tranquilo. Me gustó. Y sí, a mí también. Yo trabajé años para construir mi vida. Ahorré, invertí, compré mi casa soñada, y cuando intentaron quitármela, me defendí. Me costó un matrimonio, pero me devolvió mi dignidad. A veces, en la noche, me siento en mi terraza interior con un café y pienso en todo. La alarma, la cámara, la traición, el divorcio, la carta ridícula, y siempre llego al mismo lugar. Fue lo mejor que me pudo pasar. Porque me mostró quiénes eran de verdad, me enseñó a poner límites, y me dejó libre, en mi casa, en paz, con una vida que por fin se siente mía. Queridos, les escribo como la niña que fui, esa que creció creyendo que querer a la familia era decir que sí, aunque por dentro doliera. Con todo lo que viví, entendí algo sencillo y enorme. El amor no se mide por lo que aguantas, sino por lo que cuidas. Hay preguntas correctas que a veces no nos atrevemos a hacer. ¿Esto me hace bien? ¿Me lo están pidiendo con respeto? ¿Qué pasa si digo que no? ¿Me están ayudando a mí también o solo me usan? Y también hay preguntas incorrectas, de esas que nos dejan atrapados. ¿Y si se enojan conmigo? ¿Qué van a decir? ¿Cómo le niego a mi sangre? La familia puede ser refugio, sí, pero también puede volverse costumbre de abuso, si nadie pone límites.
Aprendí que poner un límite no es dejar de querer, es enseñarle al otro cómo tratarte. Si hoy alguien en su casa, en su trabajo o en su propia familia les pide algo que los deja sin paz, no se regañen por sentir incomodidad. Escuchen esa señal. Hablen claro, pidan acuerdos, y si no los respetan, elijan su dignidad sin culpa. Gracias por acompañarme, por escucharme con el corazón abierto. Ojalá esta historia les recuerde que su tranquilidad también merece ser defendida.